positivo y su recorrido también desde 0 a infinito positivo. Ambos ceros incluidos en el conjunto, ya que la raíz de 0 es 0. Y habíamos también descrito como regla importante de que x, como no tenía que ser un número imaginario, tenía que ser un número no negativo o un número mayor o igual a 0. Lo que vamos a agregar ahora es que esta misma gráfica, tal cual como la están viendo, la vamos a trasladar para la izquierda o para la derecha, o bien para arriba y para abajo, lo cual va a hacer que nuestro dominio y nuestro recorrido puedan cambiar. ¿Ya? Vamos a añadir ahora a esta función, la cual vamos a describir de esta forma. ¿Ya? Ahora va a ser a raíz de x más b y todo eso más c. A estos tres parámetros que les agregamos, cada uno tiene un nombre específico, los cuales vamos a considerar de esta manera. A la vamos a llamar ponderación, B argumento y C término libre. Estos tres parámetros van a tener exactamente la misma funcionalidad en las tres funciones que nos quedan a continuación, la función cuadrática, exponencial y logarítmica, por lo tanto los vamos a seguir reforzando y repasando constantemente. Ya. En sí, en la que es la ponderación, me va a indicar la orientación en este caso de la gráfica. Si ustedes se dan cuenta, en este caso el A es positivo, por eso tenemos una curva creciente. Por ende, si nosotros le cambiamos el signo a A y decimos que A es negativo, como pueden ver acá en la función, siempre visualicen aquí la función que vamos a ir graficando. Acá la función es una curva decreciente. Por lo tanto, primer punto importante a considerar, siempre el parámetro A me va a indicar en cualquier función raíz cuadrada la orientación, que si A es positivo va a ser una orientación hacia arriba, como lo vimos en el caso anterior, lo voy a repetir nuevamente. Ahí ven que es orientación positiva, y cuando A es negativo, la orientación es negativa. Eso es lo primero importante que deben considerar. El parámetro A indica orientación, creciente o decreciente. Continuamos ahora con el parámetro B. El parámetro B me va a indicar cómo va a variar una función con respecto a un movimiento en el eje X, es decir, va a tener un movimiento horizontal. Fíjense acá, ¿qué es lo que pasa con la función? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si B vale 2 positivo? ¿Ya? Nos queda la raíz de X más 2. Fíjense que la función desde el 0, 0, que ese punto es muy importante, por favor recuérdenlo, va a ser nuestro punto de referencia de la función raíz cuadrada. Se mueve 2 unidades, pero no 2 positivos. Se mueve 2 hacia la izquierda. ¿Qué pasaría entonces si b vale 6? Exactamente, la función se mueve 6 unidades hacia la izquierda. Es decir, como pueden ver hasta ahora, la variación del parámetro b no es de forma lineal. Es decir, si es 6 positivo, avanza 6 hacia el negativo. Es a la inversa. Lo mismo pasaría si tenemos un valor de b negativo. Desde el 0, 0, recuerden que nuestro punto de referencia no va a avanzar 1 a la izquierda, sino que va a avanzar 1 a la derecha. Lo mismo pasaría si b toma cualquier otro valor negativo, sea cual sea, por ejemplo, menos 4. Eso quiere decir que la función va a avanzar 4 unidades hacia la derecha. En resumen, entonces, muchachos, la variación de b siempre es una variación que es horizontal. Si b es positivo, se mueve hacia la izquierda la cantidad de unidades que corresponda. Por ejemplo, si b vale 2, se mueve 2 hacia la izquierda. Y si b vale menos 3, se mueve 3 hacia la derecha. El tercer parámetro, por un tema lógico, nos quedaría solamente una variación en el eje Y. ¿Ya? En este caso, C va a ser siempre como aparece acá, en la forma de la función raíz cuadrada, el término libre, es decir, el que va a estar fuera de la raíz cuadrada. Por ejemplo, si C vale 3, fíjense que desde el mismo punto de referencia que voy a enfatizar mucho, que era el 0,0, ahora sube 3 unidades, siendo que C vale el mismo 3. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si C vale 1. Desde el 0, 0, que es nuestro punto de referencia, sube una unidad. Es decir, acá pueden ver de que la variación de C ahora es de forma directa. Es decir, si C es un número positivo, se va a mover desde el 0, 0, que es nuestro punto de referencia, hacia arriba en el eje X. En cambio, si C es negativo, por ejemplo, si toma el valor menos 6, esta función se va a mover 6 unidades hacia abajo. Entonces, en resumen, C es la variación de la función, en este caso, en el eje Y, en el cual, si C es positivo, se mueve esa misma cantidad de unidades hacia arriba, y si C es negativo, esa misma cantidad de unidades hacia abajo. ¿Qué pasa si ahora ponemos los dos parámetros? En este caso, por el momento, lo vamos a dejar quieto. Si tuviéramos, por ejemplo, esa gráfica, fíjense que b vale 2 y c vale menos 6. Siempre que queremos ver la variación de esta función, partimos desde el punto de referencia, que va a ser el 0,0. Como b vale 2, acuérdense que esa es la variación en el eje X,
va a involucrar moverse 2 unidades hacia la izquierda. Recuerden que B funciona a la inversa. Y como C funciona de manera directa y es la variación del eje Y, nos vamos a mover 6 unidades hacia abajo. Por eso nuestro nuevo punto de referencia ahora es el que aparece acá, ¿ya? Que sería el punto menos 2, menos 6. Ese punto de referencia es el que nos va a ayudar a poder definir el dominio y el recorrido. Porque fíjense, por ejemplo, acá, el dominio es desde el menos 2 hasta el infinito positivo. Menos 2, que es el signo contrario de B. El recorrido es desde menos 6 hasta el infinito positivo. Menos 6, que es el término libre. Fíjense si cambiamos ligeramente esto, decimos que B vale menos 1 y que C vale, por ejemplo, 3. Fíjense que en esta función ahora el dominio sería desde 1 a infinito positivo, es decir, el signo contrario de B, y el recorrido sería desde 3 a infinito positivo. El signo, en este caso, igual que el que tiene el C acá. Por lo tanto, podemos generalizar, ¿ya? De que nuestro recorrido de cualquier función raíz cuadrada siempre va a ser desde el signo contrario de B hasta infinito positivo. En cualquiera sea el caso, siempre solo cambiándole el signo a B. Pero fíjense, por ejemplo, qué pasa con el recorrido. Porque el recorrido de esta función, la que tenemos anotada acá, es desde 3 a infinito positivo. Porque la curva es creciente. Y recuerden que para que la curva sea creciente, el valor de la ponderación, es decir, de A, debe ser 1. Si es que esa ponderación vale menos 1, recuerden que eso involucra que la recta ya va a ser decreciente. Fíjense qué pasa con el dominio. Sigue siendo de 3 a infinito positivo. Por lo tanto, el dominio jamás se va a alterar independiente cuál sea el valor de A. Pero sí cambia el recorrido. Porque fíjense que el recorrido ahora es desde menos infinito hasta 3. Es decir, va a ser de menos infinito hasta el valor de C. Por lo tanto, podemos generalizar de la siguiente forma. Que el dominio nunca va a cambiar. Siempre va a ser desde menos infinito, perdón, desde menos B hasta infinito. En cambio, el recorrido va a tener esta forma, para que lo tengamos muy en cuenta. Siempre va a depender del signo de A. Si A es positivo, como por ejemplo lo vamos a recalcar acá, va a ser desde el valor de C, que en este caso es 3, hasta infinito positivo. Fíjense, de C a infinito positivo. En cambio, si A toma un valor negativo, ahora va a ser, como en el caso que dice acá, desde menos infinito hasta el valor de C, es decir, en este caso desde menos infinito hasta 3 positivo. Bueno, eso es todo lo importante de esta función. No olviden que es muy importante recalcar, el punto de referencia de la función raíz cuadrada es el 0,0. El dominio y el recorrido van condicionados con respecto a los parámetros A, B y C. ¿Ya? A indica la orientación, si la curva es creciente o es decreciente. B indica la variación en el eje X, pero siempre funciona a la inversa. Si B es positivo, va a la izquierda, y si B es negativo, va a la derecha. Y C funciona de forma directa y es la variación del eje Y, que si C era positivo, va hacia arriba, y si C es negativo, va hacia abajo. Bueno, muchachos, espero que les quede muy claro con este video y pronto les subiré el siguiente de función cuadrática. Hasta luego.